hermanos, soy el hermano Edmundo Robles Lobos de la Primera Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús aquí en Chile. Los saludo y les quiero presentar un tema importante para estos tiempos, que es relatarle y exponerle un libro que se llama Guerra Espiritual para vivir en victoria en un mundo conflictivo. Se trata de 13 lecciones y el autor de este libro de la Iglesia Apostólica es el obispo Francisco Quesada. Vamos a leer una pequeña presentación sobre el libro y después vamos a pasar a la primera lección. Vivimos en un mundo conflictivo. Esto nos debe sorprender porque el enemigo de nuestras almas anda buscando a quien devorar. Satanás no descansa hasta que logra derrotar al cristiano y por lo menos hacerlo inefectivo en su vida y testimonio. Por eso es necesario que la Iglesia se prepare con la herramienta espiritual para vivir en victoria en medio de un mundo conflictivo. El tema guerra espiritual es muy relevante para el tiempo en que estamos viviendo. No podemos negar que la lucha contra el enemigo es intensa. Es un conflicto por las almas de los seres humanos. San Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y destruir. Yo he venido para que tengáis vida y para que la tengáis en abundancia. Vamos a pasar, hermanos, a la primera lección. Número 1, hermanos. ¿Qué es la guerra espiritual? Para eso, hermanos, vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9. Dice la palabra de Dios: sed templados y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid, firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones han de ser cumplidas en la compañía de vuestros hermanos que están en el mundo. Como introducción, hermanos y amigos, dice la palabra de Dios nos enseña que los creyentes están involucrados en una guerra espiritual. Cuando segunda de Corintios dice 10:4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Los escritores del Nuevo Testamento toman el vocabulario de la guerra para expresar verdades del mundo espiritual. Así se nos habla de que el creyente debe hacer uso de toda la armadura de Dios. Eso está en Efesios capítulo 6, versículo del 11 al 17. La presencia del mal en la tierra, fruto del pecado y la actividad de los demonios que están en continua oposición a los propósitos de Dios, mantienen a los creyentes en una permanente lucha. Pablo advirtió también que los hombres escucharían a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, Tito 4:1. Por eso utiliza el lenguaje del combate para referirse a la vida cristiana, combatiendo por la fe del Evangelio, Filipenses capítulo 1, versículo 27. En hebreo se nos dice combatiendo contra el pecado, Hebreos 12, versículo 4. Satanás, nuestro adversario, tiene estrategias de guerra y trata constantemente de destruir al creyente. El propósito de esta primera enseñanza es dar una definición de lo que es la guerra espiritual y explicar por qué es importante la guerra espiritual en la estrategia de Jesús. ¿Qué es la guerra espiritual? Efesios 6:11 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernantes de las tinieblas de este siglo
y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí vemos claramente 4 niveles en que después, en la medida que vayamos estudiando este libro, vamos a definir estos 4 niveles, que es potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La guerra espiritual en la batalla continúa entre los ejércitos de Dios y las fuerzas del diablo. Dice el autor de este libro que no es una poesía ni un juego, es algo real. Sus estragos se producen en las almas de seres humanos dotados de libre albedrío. Si se tratara simplemente de una cuestión de poder, el Dios Todopoderoso podría dominar al príncipe de las tinieblas en un momento, pero debido a que el desequilibrio de la lucha depende de la voluntad humana de aceptar o rechazar el gobierno divino, de creer o rechazar la gracia divina. La lucha por las mentes de los cuerpos continúa. El adversario que odia todo lo que se parezca remotamente a la imagen de Dios, odia al hombre e intenta controlarlo. Se denomina guerra espiritual a la confrontación de poderes espirituales, donde Dios manifiesta su soberanía a través de la Iglesia sobre Satanás y el mundo. Esta guerra tiene 2 facetas o dimensiones: resistir los avances del diablo y cumplir con la gran comisión. Segundo punto, ¿por qué es importante la guerra espiritual en la estrategia de Jesús? La guerra espiritual limpia el terreno para poder plantar la semilla del Evangelio a través de la estrategia de Jesús. Cuando tú, hermano, vas a un lugar donde no hay iglesia y donde no has predicado nunca la palabra de Dios, lo primero que se hace es una guerra espiritual secreta, donde tú oras por ese lugar, ya sea un pueblo, una villa, una región, una ciudad. Tú primero en oración y en ayuno oras por ese lugar y preparas ese lugar para que el Señor vaya a través de ti con la semilla del Evangelio. En el momento que tú ya pensaste en esa estrategia, en esa comisión de predicar, Satanás inmediatamente se prepara para cauterizar las mentes de las personas y así crear una oposición y así que no entre el Evangelio a esa ciudad. Lo dice muy claramente Jeremías 1:10, cuando dice: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Hay 2 errores primarios cuando se habla de guerra espiritual: sobreenfatizarla y subestimarla. Tradicionalmente la Iglesia ha afirmado que su lucha es contra el mundo, la carne y el diablo, pero a finales del siglo XIX, como resultado de las influencias del modernismo teológico, se comenzó a dar menos importancia al diablo hasta el extremo de negar su existencia. Para muchos cristianos del mundo occidental, la guerra espiritual se redujo en efecto a una lucha contra el mundo y la carne. Últimamente se ha producido una reacción hacia el pensamiento original de la Iglesia primitiva sobre la guerra espiritual y los grupos hogareños. Rescatar al perdido. El objetivo de la guerra espiritual no es destruir a Satanás o a los principados o potestades, sino rescatar a aquellos que están bajo su dominio, rompiendo todo tipo de maldiciones y ataduras. Esto quiere decir que nuestra atención debe estar centrada en las personas y no en el diablo. Debe interpretarse
que lo más importante para Jesús es dar vida eterna a los hombres y no destruir al diablo. Su destrucción es algo que está reservada para el día en que será arrojado al lago de fuego y azufre. Eso está en Apocalipsis 20:10. Conclusión. Vamos a tratar de dar una definición que nos ayude a tener una base para comprender lo que es la guerra espiritual y a la vez saber lo importante que es esta en la vida cristiana, especialmente en el área del evangelismo. Como pregunta les dejo, ¿cómo definiría usted la guerra espiritual en sus propias palabras? Los quiero invitar, hermanos, a que escuchen esta alabanza del obispo ya fallecido, Waldemar Rodríguez. El tema se llama Dos Poderes. Escúchenla con atención porque se trata mucho sobre este tema. Nos vemos la próxima semana y Dios los bendiga. Dos poderes se encontraron cuando yo me bauticé. Dos poderes se encontraron cuando yo me bauticé. El poder del Dios omnipotente y el pálido poder de Satanás. Mi alma sentía fría, grande temor me cubría, mientras que los dos poderes sobre mi alma combatían. Pero Jesús, mi abogado fiel, nunca pierden poder. Él mi alma ganó. Pero Jesús, mi abogado fiel, nunca pierden poder. Él mi alma compró. Yo veía mi enemigo como un rayo descender. Yo veía a mi enemigo como un rayo descender. Presentaba contra mí su acusación. Decía que yo le pertenecía. Mi alma sentía fría, grande temor me cubría, mientras que los dos poderes sobre mi alma combatían. Pero Jesús, mi abogado fiel, nunca pierden poder. Él mi alma ganó. Pero Jesús, mi abogado fiel, nunca pierden poder. Él mi alma compró. Pero
Jesús, mi abogado.